¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Ya no sé si se escucha o no se escucha. Sí está. Aunque ¿sabes qué pasa? No sé qué cosa sucede. A ver, vamos a tomar asistencia. Cabrera Cuña. Presente, Miss, buenas noches. Cardoso. Cardoso Linares. Centeno. Presente, Miss, buenas noches. Ya, bien. Chileno. Presente, Miss, buenas noches, chileno. ¿Cómo estás? Cusilaime. Evanan Tacas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pan con soledad. Gracias. Panola Albino. Presente, Miss, buenas noches. Ya, ¿cómo estás? Fernández. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Aro Carguanira. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Hernández Cabrera. Ah, ahí está. Hernández Mendoza. Presente, Miss, buenas noches. Guamaní Guerra. Ore de la Cruz. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Requejo Chiza. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Rimachi. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Pariona. Tello, ahí está Tello. Y Villegas, muy bien. ¿Alguien falta, por favor, en la asistencia? No quise llamarte. Estás comiendo. No, sí, ya sé ustedes, pues ya para qué, ya no voy a llamar, ya. No, tu nombre no, pero tu apellido sí. Listo, a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar ahora lo que se refiere a personalidad. A ver, vamos a ver un ratito, un momentito. Miren, este viene a ser uno de los temas en los cuales ya nosotros hemos visto ahora sí todo lo básico. El sistema nervioso, hemos visto todo lo que se refiere a los procesos, cognitivos, ¿no? Y dentro de los cuales hemos incluido a lo que es la inteligencia. Y en este caso, ahora sí ver a los procesos que, o bueno, específicamente las situaciones en donde puede existir ciertas alteraciones, como es el caso de la personalidad, ¿no? Y miren, en realidad aquí, sí Cabrera, sí te comento asistencia, no te preocupes. En este caso, la personalidad viene a ser uno de las situaciones en las que más alteraciones psicológicas y psiquiátricas hay. Miss, buenas noches, disculpe. Miss, ¿hoy vamos a exponer o te lo vamos a postergar? No. Sí van a exponer, sino que voy a esperar a media hora antes de finalizar para que empiecen a exponer, ¿ya? Ya, Miss, gracias.
Solamente a ustedes les toca, ¿verdad? Miss, a nuestro grupo también. A ver, un ratito, voy a mirar la lista. Ujú, sí, sí, a las 9 es suficiente para que puedan exponer los dos grupos, ¿ya? Listo, entonces, ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, en este caso vamos a ver lo que es la personalidad, ¿no? ¿Qué viene a ser la personalidad? La personalidad viene a ser un conjunto de características. Cada ser humano tiene una personalidad diferente. A ver, atiendan por favor, que ahora sí se acabó ya el juego. En este caso, la personalidad viene a ser, pues, una característica. Tiene una forma diferente de pensar, de sentir, una forma diferente de comportarse, característico e innato de nosotros, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, conjunto de características que definen a una persona. Es decir, los pensamientos, no todos pensamos de la misma manera. Cada uno tiene una forma particular de pensar. Pero ¿qué sucede? Que a veces también nos dejamos influenciar por el grupo o por lo que puedan decir los demás. Entonces, a veces repetimos, ¿no? A veces repetimos ciertas actitudes o de repente tratamos de que los demás crean que pensamos igual. ¿Para qué? Para ser aceptados. Y esto se da mayormente en la adolescencia, inclusive hasta en los trabajos, ¿ah? Hasta en los trabajos, para evitar ser, pues, o excluidos, exactamente. Entonces, cada uno tiene una forma de pensar, de sentir, porque no todos, por ejemplo, se ponen tristes ante una situación. Yo puedo ser fuerte frente a una situación y de repente otra persona puede tener tristeza, puede tener quizás otro tipo de sentimientos, ¿no? Entonces es diferente cada uno. La forma de actuar frente a los demás, los hábitos y las conductas de cada individuo. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos caracteriza. ¿Ya? Por eso se llama personalidad, que proviene de persona. Las personas somos diferentes, aunque ante la ley somos iguales, como se dice, ¿no? Pero cada uno tiene su propia opinión, su propio pensamiento. Podría decirse, claro. En la personalidad, para que se forme la personalidad, existen 3 factores determinantes, ¿no? 3 factores importantes. Uno de ellos viene a ser el carácter. El carácter es la tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta la persona. No es nato. ¿Qué significa que no es nato? Ajá, exacto, ¿no? No es nato. Entonces, eso viene a ser el carácter. Una forma de comportarse. Eso viene a ser el carácter. El carácter puede ser heredado. El carácter es creado, ¿no? A veces nosotros decimos, yo tengo un carácter fuerte y nadie puede conmigo. No, eso es porque de repente, quizás desde su infancia, ese tipo de carácter lo ha guiado para que nadie, o sea, como crearse una especie de coraza, ¿no? Para que nadie lo lastime, para que nadie lo dañe, porque de repente los padres han sido poco amorosos o de repente ha tenido circunstancias problemáticas con su familia, con otras personas, y eso lo ha ido formando como una persona con un carácter un poco más fuerte, ¿no? En cambio, hay otras personas que tienen un carácter un poco más dócil, que son más asequibles porque quizá de repente no han tenido las mismas circunstancias, han vivido de repente situaciones un poco más tristes, pero lo han afrontado de manera diferente, ¿no? Entonces, algo así viene a ser el carácter. Esa es una de las primeras influencias que tiene la personalidad. Segundo, el temperamento.
Se define como la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el entorno que lo rodea. El temperamento sí es innato y lo podemos heredar de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, el temperamento de las mujeres lo podemos heredar de nuestros, por ejemplo, el hijo varón hereda el temperamento del abuelo materno. ¿Ya? La hija hereda el temperamento del abuelo o de la abuela paterna. A ver, pónganse a pensar, ¿cómo han sido sus abuelos? Tu abuelita, ¿pero qué? ¿De padre o de madre? De repente puede ser que su carácter haya cambiado, porque a veces con la edad también puede ser que se vuelvan diferentes, ¿no? Pero cómo habrá sido en su juventud, cómo habrá sido durante su adultez, ¿no? Claro. Entonces el temperamento es algo que se hereda, es algo con lo que naces. Inclusive, ¿se acuerdan cuando nosotros en clases anteriores, en las primeras clases, habíamos visto que un filósofo había dicho que nosotros nacemos con 4 tipos de temperamento? O bien éramos sanguíneos, flemáticos, ¿no es cierto?, coléricos o melancólicos, ¿no? Pero, o inclusive la conjunción de estos tipos de temperamento. Y tercera influencia de la personalidad viene a ser la inteligencia. Listo. Carácter, temperamento, inteligencia. Eso define la personalidad. Por ejemplo, una persona que sea colérica, ese es su temperamento. ¿Qué tipo de carácter va a tener? ¿Dócil o difícil? Difícil, ¿no? Entonces, ¿va a tener inteligencia emocional o va a carecer de inteligencia emocional? Va a carecer de inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo va a ser su personalidad? Su personalidad puede ser que sea egocéntrica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha sido definido por el carácter, por el temperamento y por su inteligencia. Muy bien. Ojo, no estamos diciendo que no sea inteligente, sino que a veces se deja llevar muchas veces por sus emociones, ¿no? A ver, aquí tenemos 2 científicos que asociaban la personalidad. Miren, antes lo asociaban con el tipo de contextura que podía tener una persona. Tenemos a Ernest Kressmer, que entre 1888 y 1964. ¿Qué es lo que propuso él? Vamos a ver. Él propuso 3 tipos de contexturas: pícnico, atlético y leptosómico. ¿Ya? No, eso no. A ver, primero el de aquí arribita. Pícnico, atlético, leptosómico. ¿Qué es lo que decía del pícnico? El pícnico viene a ser característico de las personas que son de talla grande, que son gorditos, que son suaves, que son apachurrables, que son relajados sociales, ¿no? Y son aficionados a la comida. ¿Ah? Según él, ¿no? Entonces, acuérdense, picnic. Acuérdense, picnic, comer, ¿ya? Atlético. La persona atlética viene a ser aquella que es musculosa, pues, que tiene buen cuerpo, que es... Solito, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Y que está lleno de energía, de valor. O sea, siempre se asocia, miren, ¿cómo era antes que asociaban a que las personas de contextura alta, que eran musculosos, siempre era sinónimo de valentía? Y no siempre es así, ¿eh? A veces son los más miedosos, ¿no?
y que tiene tendencias asertivas, o sea que tiene mayor tendencia, como son felices, ¿no? Como son valientes y felices, entonces tiene tendencias asertivas, o sea, a ser justos, ¿no? Leptosómico. Los leptosómicos son aquellas personas desgarbadas, altas, muy delgadas, frágiles, ¿no? Pero que eran inteligentes, que son artísticos, son innovadores, pero son introvertidos, ¿ya? Entonces, miren las características de la personalidad que Ernest Klezmer asociaba según la contextura. Por ejemplo, los pícnicos eran los bonachones. Ajá. Los atléticos, aquellas personas asertivas que son líderes y valientes. Los leptosómicos son aquellas personas tímidas, introvertidas, ¿no? Y bueno, que son frágiles, ¿ya? Entonces, eso decía Ernest Klezmer. Según William Sheldon, entre 1898 y 1977, ya un poquito más, él clasificó otros 3 tipos de términos: endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Endomorfo, endo dentro, ¿no? O sea que está llenecito dentro. Meso significa equilibrado, medio, ¿no? Y está asociada a las personas atléticas. Ectomorfo, fuera, ¿no? Entonces, vacío, que todo se va. Entonces, está asociado a los leptosómicos, ¿ya? Entonces, igual, él decía lo mismo, como eran contemporáneos, entonces decían casi parecidos, ¿no? Pero miren, por eso les digo, inclusive había una canción, no sé si se acuerdan que había una canción de los gorditos, ese gordito bueno, bonachón, decían, ay, ¿por qué es un gordo bueno? Ay, no recuerdo, de verdad, que es antigua la canción. Y siempre pensamos que los gorditos son buenos, que son saludables y son buenos, que por el hecho de que son gorditos son saludables y son bonachones, pero no siempre es así, ¿no? Y hemos tenido ese pensamiento desde hace muchos años debido a que, pues, los científicos, miren cómo asociaban la contextura, ¿no? Muy bien. ¿Que los delgaditos son adictos a la lujuria? No, no te entendí. Cuando veíamos en la calle los chicos, pero eran delgados, entonces eran como... Ay, la madre. Ya, a ver, vamos a ver los tipos generales de la personalidad, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el reformador. ¿Cuáles son las características de la persona reformadora? Es el tipo racional, idealista, de sólidos principios, determinado, controlado y perfeccionista. A ver, vamos a explicar un poquito esto. Tipo racional, o sea, piensa antes de actuar, ¿ya? Idealista, que tiene muchas ideas y que quiere emprender todas. O sea que quisiera cambiar el mundo. Si por él fuera, cambiaría el mundo, ¿no? Eso es algo característico del reformador. De sólidos principios, o sea que es incorruptible, que de repente es una persona basada en los principios y en los valores, ¿no? Es determinado, cuando se propone algo, lo llega a realizar. Es controlado y perfeccionista. Es controlado en su temperamento, pero es perfeccionista, que quiere decir que eso es lo malo, que quiere hacer las cosas solo porque cree que nadie más, eso es característico del perfeccionista, porque piensa que los demás... Muy bien, ese es el... No, sí, tiene su parte, o sea, todas las personas tenemos una parte positiva y otra negativa, ¿no? Porque... Por mí me gustaría ayudar a todas las personas como ayudar a todas, así, digamos, si alguien me trata de... No, no se llama así.
Mi creo que es maestra y psicóloga. Ya te entendí, claro, ya. Ya, tú estás fallando ciertas características. Ya, claro. Vamos a ver, entonces, a ver en cuál se identifica, pues, ¿no? Porque hay varios. Vamos, el otro tipo de general de personalidad tenemos el ayudador. ¿Qué significa? El tipo interpersonal. ¿Se acuerdan cuando el día miércoles habíamos visto interpersonal? Inter, ¿qué significaba? Entre personas, ¿no? O sea que le gusta socializar bastante. Preocupado por los demás, eso es positivo. Es generoso, es demostrativo. Generoso, ¿por qué? Porque le gusta brindar su ayuda, siempre está buscando a personas que de repente no puedan realizar ciertas cosas para poder guiarlos, para poder ayudarlos. Demostrativo, o sea, abre sus sentimientos hacia los demás. Es lo malo. Aquí viene lo negativo. Es complaciente. Como lamentablemente la gente se aprovecha de él trata de buscar ayudar siempre, pero muchos de ellos se aprovechan. Y él, por no decir no, sigue ayudando. Pero también es posesivo. Si yo te ayudo, entonces tú tienes que serme leal a mí. Él va pasando por diferentes fases, ¿sabes? Claro, pues obviamente, ¿no? Claro. Un día yo no fue a mi casa por los sábados, María cada día eso y se todo el libro de solita porque no tenía nada que hacer. Todo. Llega un día que viene mi neno y viene a revisar todo, y hay una avanzada de los alumnos. Y la niña que viene todo avanzado. Mis, mandó que todos se copiaran de mí. Todos hicieron. Qué barbaridad. Sí, yo me acuerdo. Te usaron vilmente, pobrecito. Bueno, en ese momento, miren, es que ¿qué pasa? Que la personalidad se va formando de acuerdo, pasan los años, ¿no? Llega un determinado momento que ya la persona tiene o el individuo tiene su personalidad ya definida, ¿no? Pero cuando uno está pequeño, cuando está en la escuela, con las personas que son nuestros superiores, pues podemos ceder, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos nuestra personalidad, pero no podemos negarnos por lo mismo que es una autoridad, ¿no? A veces es difícil. Listo, se pasa, ya. A ver, en este caso tenemos el otro, el triunfador. El tipo pragmático, o pragmático, ¿qué significa? Práctico, ¿no? No sé qué cosa tiene esta diapositiva que sepas. Es pragmático, le gustan las cosas prácticas, o sea, siempre a lo práctico, no a lo teórico, ¿no? Orientado hacia el éxito, o sea, todo lo que él hace quiere que se logre. Es adaptable en el lugar que se encuentra, sobresaliente, pero lo malo es que es ambicioso. O sea, quiere el éxito solamente para él, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasamos al individualista. ¿Quién es el individualista? El tipo sensible, reservado, expresivo, o sea que siente que todo el mundo le va a hacer daño, dramático a más no poder, ensimismado, piensa que todo el mundo está en su contra y es temperamental, o sea, tampoco, sino que cuando llega un determinado momento también reacciona y explota, ¿no? Ese es el individualista, pero lo malo del individualista que no se fija a quién puede dañar o en el resto, sino que mira por sí mismo, nada más, ¿no? El investigador, en el caso del investigador es el tipo,
Cerebral se pasa, la diapositiva solita. No sé qué cosa tiene esa. Se está presentando solo. Oh, qué barbaridad. Sí, se pasa rápido. En las animaciones, ¿no? Sí, se ha activado. Ay, no. Ya, en este caso, rapidito, ya pasó el investigador. Es el tipo cerebral, penetrante, perceptivo, innovador, reservado y aislado. ¿Qué quiere decir esto? El tipo cerebral, o sea, aquella persona que siempre busca la razón de algo, o sea, siempre busca el fundamento de algo, no hace las cosas sin verificarlas. Es aquella persona que puede ser inclusive mucho más, cuando dice penetrante significa que busca hasta lo mínimo, investiga lo mínimo, ¿no? Viene a ser perceptivo, o sea, puede detectar con un simple gesto, con un simple, de repente, movimiento, quizá puede tener una idea de cómo es la otra persona, ¿no? Es innovador, eso sí, no le gusta repetir, le gusta hacer cada cosa nueva, ¿no? Por lo mismo que esté investigando y obtiene nuevos conocimientos. Eso sí, es reservado, es receloso con sus cosas y es aislado, o sea, no le gusta compartir, ¿ya? Eso es lo malo del investigador. Ahora sí pasamos al leal. El leal es el tipo comprometido, orientado a la seguridad, eso sí, le gusta estar totalmente seguro de que una persona a quien le va a ser leal pueda corresponder, ¿no? Es encantador, es responsable, pero lo malo es que es nervioso porque es dependiente, porque quiere saber, siempre asegurarse de que la otra persona también va a ser o le va a brindar lo mismo que él está ofreciendo, ¿no? Y no siempre es así, no siempre es así. Y hasta cierto punto es desconfiado, ¿no? No logra confiar en los demás. Y eso es lo malo de algunas personas, que al ser leal, tienen un grupo muy reducido de personas en las que puede confiar y lamentablemente a veces no avanza, ¿no? Se queda ahí, por ser leal a ese mismo grupo, ¿no? El entusiasta es el tipo activo, ¿no? Aquel que le gusta hacer las cosas, que incentiva, que le gusta divertirse con los demás, es espontáneo, ocurrente, ¿no? Es versátil, aquella persona que de repente tiene sus ocurrencias, pero también es ambicioso y disperso. ¿Qué significa ambicioso y disperso? O sea, le gusta, quiere algo, pero lo malo es que no se traza una meta. O se traza una meta, pero esa meta se va disolviendo con el tiempo. Ese es lo malo del entusiasmo, ¿no? O sea, se entusiasma rápido, dice sí, después del rato, ya no, ya. Como que ya bajó el entusiasmo, ¿no? El desafiador es el tipo poderoso, dominante, seguro de sí mismo, ¿no? Es decidido, voluntarioso y retador. Eso es lo malo, porque piensa que nadie va a poder más que él. Por eso desafía a los demás. Y él está seguro de que lo que él piensa, y eso también hasta cierto punto, lo hace pecar porque es necio. Piensa que tiene la razón y que él está en lo correcto, ¿no? Y que los demás están equivocados. Así él está equivocado. Él siempre dice que no, él es el dueño de la verdad. Ese es el desafiador, ¿no? El pacificador es el tipo indolente, modesto, receptivo, o sea, recibe, no es el tranquilo, el apacible, es el que le lleva el amén a los demás para evitar quizá, ¿no?
en los problemas, los conflictos, trata de ser mediador, o sea, trata de evitar de que otras personas también tengan algún tipo de problema, pero lo malo es que no tiene un interés más profundo en algo específico, ¿no? Listo, entonces esos son los tipos generales de personalidad. Ahora sí, vamos a los trastornos de la personalidad. Ahí está, vamos. O sea, aquí viene a ser, de repente ustedes se han identificado con uno o dos tipos de personalidad, quizá por las características. Y ojo, de repente puedo ser quizá retador o puedo ser quizá ensimismado, ¿no? Pero tiene sus partes positivas, pero también tiene, como todos, ¿no? Tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, ¿no? Listo. Vamos con los trastornos de la personalidad. Ahora sí vamos con lo que es negativo. Trastornos de la personalidad es un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en el aspecto emocional, afectivo y de relación social de los individuos. ¿Qué significa? O sea, aquí ya vienen las alteraciones, ya no está dentro del rango normal, ya esta persona se siente perturbada, y no solamente eso, sino que está afectando su vida diaria, está afectando sus relaciones personales con su familia, con su personalidad. Vamos a ver 3 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. En el grupo A, ¿quiénes están? Los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico. Grupo B, antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. Estos sí son, del grupo B, son todo un caso. Vamos a ver. El grupo C, por evitación, dependiente y obsesivo compulsivo. Vamos a ver cada uno de ellos cuáles vienen a ser sus características. Y después, al final, ya cuando nosotros estemos terminando el periodo, vamos a ver cuáles son los, muchas veces cuando tienen algún tipo de trastorno, vamos a ver a lo largo, ya ahora sí empezamos con las enfermedades mentales, vamos a ver qué tipo de tratamiento llevan dependiendo de la enfermedad que tengan, ¿no? Hay algunos que tienen que llevar tratamiento de por vida. Por ejemplo, en el caso del obsesivo compulsivo, necesita definitivamente toda su vida medicación y tratamiento psicológico, ¿no? A ver, vamos a ver entonces los trastornos del grupo A. Primero, ¿no? Los paranoides. ¿Quiénes vienen a ser los paranoides? Primero, las características de todo el grupo A, de los paranoides, esquizoides y los esquizotípicos, los 3 son del grupo A. Son raros y excéntricos. Los 3, ¿no? Los 3 son raros y excéntricos. ¿Qué significa excéntrico? A ver, busquen en su diccionario Google. Excéntrico. ¿Qué cosa viene a ser excéntrico? Exacto, que se comporta de forma rara o poco común, que no va dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados en la sociedad, ¿ya? Eso caracteriza a todo el grupo A. Acuérdense, paranoide, esquizoide, esquizotípico. Vamos a ver primero los paranoides. Son algo aparte de que son raros y excéntricos, son desconfiados en extremo. No confían, pero ni en su sombra, ¿ya? Tienen pensamientos de que la gente es malintencionada y lo hacen saber. Tú me quieres hacer daño, seguramente me vas a hacer brujería. Tú quieres que me vaya mal, sí, tú. ¿No? Entonces, así se comporta una persona paranoica. ¿Por qué? Porque está paranoica, pues. O sea, siempre va a lo negativo, a lo malo, ¿no? Ahora,
es engañosa y amenazadora. O sea, se pueden presentar al principio como personas dulces, tranquilas, amables, pero después cuando ya las vas conociendo, ahí es donde tú te das cuenta en realidad de que esa persona puede ser muy peligrosa. Y no solamente piensa negativo de ti, sino que te hace ver mal frente a otras personas. ¿Ya? Eso es paranoia. La conducta se basa en suposiciones equivocadas sobre los demás. O sea, ella cree, ¿no? Esa persona cree que quieren hacerle daño. ¿Por qué? Porque sufren de paranoia. Son paranoicos, ¿no? Muy bien. Esquizoide, aparte de que son, acuérdense, raros y excéntricos, son totalmente introvertidos. Les gusta el aislamiento social, ¿ya? ¿Qué influencias o qué características tiene? Tiene una gama muy limitada de emociones, o sea, no demuestra si están felices, si están tristes, si están enojados, ¿no? O sea, son muy reservados, totalmente reservados. Aparentemente son fríos y desvinculados, o sea, como si no le importara el resto. No les afecta el elogio o la crítica, o sea, tú de repente a otra persona les puedes decir, pero mira cómo te comportas o cómo te vistes, mira, no te das cuenta cómo te están viendo los demás, con ellos no es. ¿Ya? Preferencia por el aislamiento social, carencia de destrezas sociales, o sea, no saben interactuar con las demás personas. Siempre buscan estar solos, siempre, ¿no? Y no les gusta tener amigos. Pero ¿por qué le dices? Le iba a hacer una broma, ya ves, ya la malograste, Villegas, ahí te paso, son, ya, para la próxima. De aquí a 5 minutos más, ya. Ya se despabiló, ya. Ya, entonces, en este caso, las personas esquizoides, acuérdense, característico, no les gusta socializar, definitivamente. Y en este caso, no les interesa lo que piensen los demás. O sea, inclusive hasta pueden llegar a ser ofensivos si tú les dices algo, ¿no? Eso ya no está dentro de lo normal. Porque siempre, todas las personas siempre buscan tener, aunque sea un amigo, ¿no? Alguien en quien confiar. Pero no, ellos no. Esquizotípicos, son desconfiados y tienen un comportamiento extraño. Creen en sucesos insignificantes, que los sucesos significantes son relevantes, o sea que son importantes, no tienen un pensamiento mágico. Por ejemplo, los esquizotípicos dicen, empezaron a aparecer moscas, ¿no? O sea, siempre son supersticiosos. Empezaron a aparecer, alguien se va a morir, no que ya me están haciendo daño, o que me están haciendo brujería, ¿no? Entonces, y tienden a la depresión rápidamente, a los trastornos depresivos, los esquizotípicos, ¿ya? Demasiada preocupación, pero siempre teniendo un aspecto o buscándole una explicación mágica a las situaciones, o sea, puede ser que de repente haya basura en su casa y por eso es que hay moscas, ¿no? Pero no, ella piensa que de repente algo le está sucediendo, ¿no? Preferencia por el aislamiento social, sufren de ansiedad social. Miren, esto es lo que los diferencia de los esquizoides, ¿ah? Acuérdense que los esquizoides se aíslan también, pero ¿cuál es lo que los diferencia de los esquizotípicos? Tienen ansiedad social, o sea, si salen a la calle, empiezan a ponerse nerviosos, a sudar, a transpirar, tienen miedo al resto, ¿ya? Es algo en lo cual inclusive la persona puede volverse, inclusive puede gritar o puede de repente tornarse violenta estando fuera de su casa. ¿Por qué? Porque su casa para ellos viene a ser su zona de confort. Muy bien, entonces acuérdense, esas son del grupo A. Pero eso no es todo, ¿ah?
¿Ustedes creen que de repente este grupo son los más extraños? No. Vamos al grupo B. Trastornos del grupo B. Trastornos del grupo B. En el caso del grupo B son un poco más, ¿no? Son dramáticos, emocionales y erráticos. Y son manipuladores. Son muy manipuladores, ¿ya? Son dramáticos, ¿por qué? Porque tú no de repente les sucede algo, ellos ya hacen un mundo, hacen una tormenta en un vaso de agua, pensando que ya fracasaron completamente, ¿no? O que la culpa es de alguien más. Son emocionales, o sea, pero cuando dice emocionales, ojo, mucho cuidado, no significa que verdaderamente tengan esa emoción, sino que dan a interpretar frente a los demás esas emociones. Emociones falsas, ¿ya? Y son erráticos, o sea que nunca se ponen de acuerdo. Una de ellas viene a ser la personalidad histriónica. Personalidad histriónica son vanidosos y egocéntricos, ¿ya? Les gusta, piensan que ellos nomás son de repente importantes, que todo lo que ocurre es porque de repente le tienen envidia. Y no hay nada más falso, ¿no? Porque las personas no van a estar abocadas a uno solo, pero ellos creen que son el centro del mundo. Se molestan con facilidad si los ignoran. O sea, si de repente no hablan de ellos, entonces se molestan. La conducta demasiado dramática atrae la atención y son seductores. Eso sí, para poder atraer a sus víctimas, seducen. ¿Qué significa? O sea, tratan de buscar ciertas situaciones que de repente, o investigan cómo pueden atraer a otra persona, ¿no? Y el histriónico, acuérdense, el histriónico es dramático. Eso es característico del histriónico, ¿ya? Es dramático. Por ejemplo, ustedes han visto a los actores. Los actores pueden interpretar varios personajes, ¿no? El histriónico es así. El histriónico te puede hacer creer que verdaderamente siente pena, te ama, te respeta, pero no hay nada más falso. ¿Ya? Y te hacen creer, lo peor de todo es que tú te completamente seguro o segura de que lo que están diciendo es la verdad, ¿no? Vamos a otro que viene a ser los narcisistas. Narcisistas, ¿de qué proviene esa palabra? Nazis. Los nazis, ¿cómo eran? ¿Quién era? ¿Quién era el principal? ¿Adolfo qué? Ah, ya, Churchill. Yo dije, ¿qué? Mira, te voy a regresar al colegio, porque ¿cómo vas a ver a Churchill así? Adolf Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, claro. Debido a ese tipo de comportamiento de grandiosidad, o sea que él estaba totalmente seguro de que la raza caucásica era la raza más pura que había. Y el odio que tenía hacia las personas que tenían pues otro tipo de nacionalidad, otro tipo de raza, entre comillas, ¿no? Están enamorados de su propia belleza, tienen carencia de sensibilidad y compasión. Ah, eso sí. No sienten pena por nada, solamente por ellos mismos, nada más. Ven por sus propios intereses. Tienen un sentido de superioridad y una creencia exagerada en su propio valor e importancia, lo que los psiquiatras llaman grandiosidad. Yo soy lo máximo, no existe nadie como yo. Yo soy el mejor y aquel que quiera superarme se va a encontrar con una pared porque no lo va a poder lograr. A eso hay que bajarlos en una.
Ah, no, pues tiene que visitar al psiquiatra con otro narcisista. Personalidad antisocial. La personalidad antisocial viene a ser una personalidad sociopática. Ojo, ahí entran los sociópatas. ¿Quiénes vienen a ser los sociópatas? Los que odian a la sociedad y sus normas y sus reglas. Por ejemplo, ahí están los violadores, en este grupo están, por ejemplo, los asesinos, y lo peor de todo es que dentro de este grupo de la personalidad antisocial, no se arrepienten de sus actos. O sea, pueden haber matado, asesinado de la forma más cruel y terrible a una persona o inclusive a un familiar, y ellos piensan que están en toda la razón y que se lo merecen. Fíjense, cuando ustedes, y ahora se van a dar cuenta, por ejemplo, a veces, no digo que todos, ¿no? Pero mayormente a los hombres, cuando asesinan a sus parejas, los graban, ¿no? Haciendo sus declaraciones policiales, les preguntan, porque el policía les pregunta, ¿y por qué lo hiciste? Hay algunos que, bueno, dicen, yo estoy arrepentido, que no debí de hacer eso, me vi cegado por los celos. ¿Cuál del grupo B será? ¿Antisocial? A ver, vamos al anterior. ¿Narcisista o histriónico? Histriónico, claro. Pero hay otros que cuando declaran dicen, no, y lo volvería a hacer. Así declaran, ¿no? Lo volvería a hacer. Y no demuestran emociones, o sea, no, por ejemplo, no se les ve una expresión ni de tristeza, ni de arrepentimiento, nada, ni una pizca, ni un gesto. O sea, no tienen ningún tipo de gesticulación ante lo que ha sucedido. Y lo peor de todo es que la policía les muestra pues las evidencias, o sea, las fotografías o el lugar donde ha cometido ese acto delictivo, y ni se inmutan. Mientras que una persona normal, tú ves de repente donde hay un charco de sangre, de repente donde han... Por ejemplo, ustedes escucharon la noticia de la enfermera, cómo la habían violado, y a ustedes se les pone la piel de gallina, como cualquier persona normal. Pero esas personas que cometieron ese acto delictivo tan terrible pertenecen a este grupo de alteración de la personalidad antisocial, que no creen las leyes y no les importa lo que les pueda pasar, con tal de realizar los actos y no se arrepienten tanto, ¿no? Personalidad límite, lo que nosotros conocemos como borderline. O sea, aquellas personas que tienen una inestabilidad emocional, la mayor parte de las cuales son mujeres, lamentablemente. Dentro de las estadísticas, la mayoría de personas que tienen este tipo de alteración de la personalidad limítrofe o borderline son las mujeres, por su baja autoestima. De repente también tienen relaciones tormentosas, ¿no? Y tienen la tendencia a las ideas suicidas y a los suicidios también, ¿no? Trastornos del grupo C. Muy bien. Del grupo C tenemos la personalidad evitadora. Son hipersensibles al rechazo. No les gusta que nadie los critique, que nadie los juzgue. ¿Por qué? Porque ellos sienten que van a morir. ¿Ya? O sea, no les gustan ni las críticas positivas ni negativas porque piensan que los están juzgando, ¿no? Que los están rechazando, que los van a aislar, que todo el mundo los va a señalar y los va a ver. Entonces, para evitar eso, por eso se llama así, la personalidad evitadora. Y tienen mucho temor a comenzar relaciones, ya sea relaciones de amigos, relaciones de pareja, cualquier tipo de relación, porque piensan que de repente en algún momento
los van a decepcionar, van a sentirse rechazados. Y lo característico es que tienen baja autoestima, ¿no? Personalidad dependiente. Aquí en la personalidad dependiente, ¿a qué se refiere? Necesidad dominante de ser cuidados. O sea, yo me siento mal si no hay nadie quien me proteja. Yo me siento bien cuando siento a alguien que tiene más autoridad que yo y por lo tanto esa persona puede decidir por mí. En la personalidad dependiente, yo necesito ser aprobado por esa otra persona. Si no me siento aprobada por esa persona, entonces voy a estar mal, voy a sufrir, me voy a deprimir. Esa es la personalidad dependiente. Por ejemplo, a veces los padres creamos personalidades dependientes con los hijos, cuando es muy excesivo, ¿no? A veces los hijos, cuando los padres critican demasiado a los hijos van creciendo con este tipo de alteración. Y después, llegado determinado momento, a su pareja o a los amigos, ¿he hecho bien? O sea, les pregunta, ¿estoy haciendo bien? ¿Estás orgulloso de mí? ¿Me quieres? O sea, esa necesidad de sentir afecto por parte de la otra persona. Claro, todos necesitamos que nos digan cosas bonitas, que nos premien, que nos incentiven, ¿no? Eso es parte del ser humano, pero de manera constante no es bueno. ¿Ya? Esa es la personalidad dependiente. Trastorno obsesivo compulsivo. A ver, ¿cuántos obsesivos compulsivos hay? Yo tengo que reconocer que yo soy obsesiva compulsiva del orden. Del orden. A mí no me gusta. A mí me estresa. Por ejemplo, si yo entro al salón y veo las sillas desordenadas, hasta los tableros, cuando yo firmo mi entrada a los tableros en mi otro trabajo, los tableros están así, ordenaditos, uno tras de otro, así en filita. Vienen los demás, el resto del personal y deja uno por allá, otro por acá y así. Yo me quedo hasta el final y hago esto. No me corresponde, pero yo no puedo vivir si está. Donde yo lo dejo, ahí tiene que estar. Igual eso cuando termino de firmar. Veo por allá, no. Todas las llavecitas así. No me gusta. Me molesta. Es una cosa que a mí me fastidia. Me pone de mal humor. Ya estoy para el locario ya. Trastorno obsesivo compulsivo. Tienen fijación en ciertos detalles. Generalmente rígidos. Dependen de la rutina. Eso sí, son bastante rutinarios. Hay diferentes tipos de obsesivos compulsivos. Por ejemplo, tenemos los lavadores. Aquella persona que tiene que lavar. Yo conozco una persona que es así. Se baña, ojo, si sale a la calle, se tiene que bañar. Después de bañarse, tiene que limpiar toda la ducha. Y como ya transpiró, se tiene que volver a bañar nuevamente. Y después, nuevamente, como ya ensució la ducha, y así ese círculo vicioso. Hasta que no aplaca su obsesión. Los verificadores. Los verificadores son aquellas personas que comprueban una y otra vez que no exista fallas, ¿no? Los repetidores repiten una y otra vez alguna actividad. Por ejemplo, hay obsesivos compulsivos que tienen que atarse y desatarse a los zapatos antes de salir. Los atan, ven que está mal, los desatan. Lo vuelven a atar, si no ven que está igual, lo vuelven a desatar. Lo vuelven a atar hasta que ya está completamente exacto, ¿no? Ordenadores.
Orden, 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 orden. Cuadriculado, como si fuera Tetris. Ordenar aquí, 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 aquí. Y cuando una persona ordenadora tiene hijos, es el peor infierno. Porque el muchacho tira, jala, deja. Y tú vas atrás. Ordena, ordena, ordena. Daño para mí, daño para ellos. Porque ellos no aprenden a ordenar y uno se estresa ordenar. Pero así tal cual. Yo he llegado hasta el punto. Yo compro juguetes para mis hijos que son piezas para armar. Yo, de verdad que yo dejé de comprar. Por ejemplo, rompecabezas de 100 piezas. En la madrugada, y una vez mi esposo me tuvo que llamar la atención, en la madrugada con la linterna buscando debajo de las camas porque faltaba una pieza. Debajo de la cama buscando para no prender la luz con la linterna. Hasta que no lo encontraba yo no duermo, yo no te duermo. No. ¿Le encontró? Sí. Sí, sí le encontré. Sí lo llegué a encontrar. Pero cuando ya empezaron a perderse, yo boté el rompecabezas. Yo lo tuve que botar. No, que iba a estar ahí todos los días. Está loco. Y también ya nunca más le compré nada de eso. Porque, y eso sí también, plumones, les reviso los plumones llegando del colegio. Son 12, los 12 tienen que estar. Se pierde uno, tú me lo regresas del colegio. Pero ese día yo no estoy tranquila. Ya el plumón, ¿dónde está? Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde está el otro? Hay 11. En toda la mochila. Sí, yo tiro todo para poder ordenarlo nuevamente. Hay cosas macabras que no saben de mí. Están parados esperando, rogando que sí esté. Yo no les pego, pero a veces cuando uno dice cosas, preferirían creo que les pegue. Tampoco los ofendo ni los insulto, sino que me concentro para decirles las cosas y salen llorando. No, pero no, ya mi esposo tuvo que asumir lo de las cosas del colegio, porque me enfermo yo, se enferman ellos. Pero de cuando en cuando en la madrugada reviso. No lo puedo dejar. Es que es una obsesión, pues, precisamente. Es una obsesión, es algo que me llama. ¿Por qué se llama obsesivo compulsivo? Porque te obsesionas de tal manera que tu impulso, tu instinto puede más. Te llama a hacerlo. Y no, tú puedes recibir un tratamiento, pero tienes que estar ahí, ¿no? Pero lo malo de los obsesivos compulsivos es que pueden generar ansiedad con mayor facilidad. Ya vamos a terminar. Otros trastornos que también podemos encontrar, las neurosis, trastornos de ansiedad, justo. Pero no lo voy a explicar porque eso viene a ser un tema aparte más adelante. Los trastornos fóbicos también. Trastornos de ansiedad, todo lo que se refiere a lo que es el estrés, ¿no? Trastornos fóbicos, todo lo que son terrores. Terrores, no miedos. Una cosa es miedo, otra cosa es terror, ¿ya? Trastorno hipocondriaco. Cuando escuchas algo, por ejemplo, que tal persona tenía estos síntomas, tú los tomas como propios, ¿no? Empiezas, ya, yo tengo esa enfermedad, a mí me va a pasar lo mismo. Hipocondriaco. ¡Ay, me has asustado, muchacho! ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosa se te ha caído? Me pones las nervios de punta, ¿ya ves? Trastorno depresivo, la depresión, ¿no? Trastorno de somatización. Miren, a veces parece mentira, pero una persona que tiene bastante estrés puede tener trastorno de somatización. O sea que su cerebro ya no puede controlar este estrés que empieza a presentar síntomas.
O sea, ya los vuelve, ya no solamente se queda en pensamientos, sino que también los manifiesta como síntomas. Eso viene a ser el trastorno de somatización. ¿Y qué va a sentir? Dolores de cabeza, palpitaciones, dolor y tensión en el cuello, va a tener dolor de barriga, va a tener náuseas, digestión lenta, ¿no? Todo eso, miren, lo inimaginable se puede llegar a hacer real cuando una persona tiene este tipo de somatización, trastorno de somatización. Dentro de la psicosis tenemos la esquizofrenia, que viene a ser dividida en dos etapas. La esquizofrenia viene a ser un trastorno mental que no tiene cura. La persona nace con esquizofrenia, por eso se recomienda que si alguien tiene esquizofrenia, no tenga descendencia, porque lo más probable es que lo pueda heredar, ¿ya? Esquizofrenia, aquella persona que se divide en dos fases. Su fase violenta, en donde desconoce inclusive hasta sus familiares, los puede atacar y los puede llegar a matar. Y después no se da cuenta del daño que ha hecho. O sea, no se da cuenta, no es por si acaso como el sociópata. El sociópata sabe lo que ha hecho, es consciente, pero no se arrepiente. En cambio, en el esquizofrénico llega un punto en que no sabe lo que ha sucedido. Y por eso ahí es donde, miren cómo es la jugada también de los abogados. A veces algunos abogados hacen pasar a algunos asesinos para que no los condenen como sociópatas, sino como esquizofrénicos. ¿Y por qué? Porque la pena de cárcel es menos. O, en todo caso, se va al psiquiátrico unos años y sale libre. No conviene, claro. Después tenemos el maníaco depresivo, o también conocido como estado bipolar. Puede estar triste en un momento y puede estar efusivo en el otro, ¿ya? Pero durante ese proceso es agresivo, sí, ¿no? Y tiene la tendencia al suicidio. Eso sí, también en el estado bipolar la persona se recomienda que no tenga descendencia, ¿ya? La psicosis paranoica, cuando piensan, la psicosis, que son perseguidos constantemente, ¿no? Que están en constante peligro. Y por último, la personalidad múltiple. La personalidad múltiple, ¿qué significa? Hay personas así, ¿eh? Personas que dentro de su ser piensan que existen. No sé si ustedes habrán visto, hay una película de eso, que es Fragmentado. Hay una película en la cual esta persona tiene personalidades múltiples y en la cual puede ser una de sus personalidades un niño, una mujer, un asesino, un adulto, y todas dentro de él mismo. Y no es que se haga como niño, o sea, que va a pasar por niño, no, sino que, por decir, le toca la personalidad de niño, entonces se comporta como y habla como niño, ¿no? O sea, ¿cómo es la mente tan desconocida que cómo puede crear este tipo de alteraciones, ¿no? La personalidad múltiple. Muy bien. Listo, ahora sí, dejo de compartir para que sus compañeros puedan exponer. Buenas noches, mis, ¿me logran escuchar? Sí, Rimachi, sí te escuchamos. Ya, mis, con todo, buenas noches, buenas noches, compañeros presencial y virtual. Hoy nos tocó exponer el tema de salud mental del niño. Los integrantes es mi persona, Jaro Carguanira Violeta, Aurea de la Cruz,
Ruth, ¿no? Salud mental de los niños, ¿no? Bueno, en este salud mental de los niños, como dice ahí en la diapositiva, dice, pues, no, estar mentalmente sano durante la infancia, ¿no? Significa alcanzar los indicadores de desarrollo, ¿no? Y los indicadores emocionales, así como también aprender destrezar sociales saludables, como enfrentar los problemas que puedan presentar los niños, ¿no? Los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida, ¿no? Positiva y pueden desempeñarse bien en sus hogares, en la escuela y en sus comunidades, ¿no? Bueno, en esto es muy importante reconocer y tratar las enfermedades mentales, ¿ya? En los niños, ¿no? Desde el comienzo. Ya, una vez que la enfermedad mental, digamos, se desarrolla, se vuelve una parte habitual, ¿ya? De la conducta, ¿no? Del hijo, del niño, ¿no? Esto lo hace más difícil, ¿no? De tratar, ¿no? Pero no siempre es fácil saber si el hijo o el niño tiene un problema serio, ¿no? Las tensiones diarias pueden causar cambios, ¿no? En el niño, ¿no? El comportamiento de su hijo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Llega, la llegada, digamos, de un nuevo hermano o una nueva hermana, ¿no? A ir a una nueva escuela, ¿no? Puede causar también problemas pasajeros de comportamiento, ¿no? Puede ser, pues, las enseñanzas de aviso de cuándo podría ser un problema más serio, ¿no? En estos problemas, pueden incluir, ¿no? Problemas de diferencias, ¿no? En ocasiones, en las escuelas, en la casa o con sus compañeros, ¿no? También cambios de apetitos, ¿no? No quieren comer, ¿no? También el sueño, ¿no? Que ya cuando se sienten así, solamente les gusta dormir nada más, pues, ¿no? También la alimentación social o el medio o miedo a cosas que antes que no les causaba temor, ¿no? Esa es no. Eh, eh, También, pues, ¿no? La salud mental de la niñez, ¿no? Y como dicen las diapositivas, los trastornos mentales pueden comenzar en la niñez, ¿no? Por algunos ejemplos incluyen trastornos de ansiedad, trastornos de déficit, de atención como la hiperactividad, trastornos de espectro autista, la depresión u otros trastornos, ¿no? Del estado de ánimo, ¿no? O trastornos de la alimentación, ¿no? Como estaba diciendo, ¿no? Que no quieren comer a veces, ¿no? O trastorno del estrés, ¿no? Sin tratamiento, estos trastornos de salud mental pueden impedir que los niños alcancen su máxima potencial, así como en la escuela o muchas actividades que ellos tienen, ¿no? También muchos adultos buscan tratamiento de salud mental para reflexionar sobre el impacto de los trastornos mentales que tuvieron en su infancia, ¿no? O sea, cuando en su infancia hayan vivido algunos trastornos, ¿no? ¿No? Y desearían haber recibido ayuda más antes, ¿no? En la salud mental del niño, eh, normalmente criar un niño puede ser un reto, ¿no? Para la mamá, más que nada, ¿no? Aún las mejores circunstancias, sus comportamientos y sus emociones pueden cambiar con frecuencia, rápidamente, ¿no? Hay momentos que todo niño se pone triste o está ansioso, irritable, ¿no? O agresivo, ¿no? A veces hasta a veces nos resulta difícil todavía ah, este, difícil para los niños quedarse quietos, ¿no? Porque prestar atención, todas esas cosas, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? También, ¿no? En la mayoría de estos casos, eh, son, pues, ¿no? Solo fases normales de su desarrollo, ¿no? Bueno, sin embargo, en el caso de algunos niños, estos comportamientos pueden indicar que un problema más grave, ¿no? ¿No? Bueno, si el comportamiento de su hijo o del niño es peligroso, o si habla a veces
de quererse hacerse daño a sí mismo y otras, ¿no? O otra persona, ¿no? Hay que buscar ayuda inmediata, ¿no? Eh, paso a mi compañera. Doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, ¿cómo buscar ayuda? Bueno, ¿cómo buscar ayuda? Es cómo se puede distinguir entre los comportamientos desafiantes y las emociones que son parte normal del crecimiento y los que son motivo de preocupación, ¿no? En lo general, considera buscar ayuda si el comportamiento de su hijo persiste durante algunas semanas o más, ocasiona angustia a su hijo o a su familia, ¿no? O, o interfiere con su desempeño en la escuela, como también en la casa y con los amigos. Los niños pequeños pueden beneficiarse de una evaluación y tratamientos. Sí, tienen rabietas frecuentes o están sumamente irritables de la mayor parte del tiempo. A menudo hablan acerca de sus temores o preocupaciones. Se quejan de dolores frecuentes del estómago o dolor de cabeza sin ninguna causa médica conocida. Están moviéndose constantemente y no pueden sentarse tranquilamente, ¿no? Excepto cuando están viendo videos o jugando videojuegos. La siguiente diapositiva, compañero. Espérame un ratito. Las primeras medidas que se deben tomar los padres de familia. Se les preocupa la salud mental de su hijo, pueden comenzar hablando con quienes interactúa con frecuencia. Por ejemplo, preguntarle a su maestro sobre su comportamiento en la escuela, en la guardería o en el patio del recreo, por ejemplo. También pueden hablar con el pediatra o otro proveedor de atención médica de su hijo. También descríbale, ¿no?, su comportamiento, informarle que ha sido observado y lo que ha aprendido a hablar con otros sobre su hijo, ¿no? También puede pedirle que se refiera a su hijo a un profesional de salud mental que tenga experiencia y conocimiento el tratamiento de los niños. Doy paso a mi compañera. Evaluación del comportamiento de su hijo. Una evaluación de su hijo por parte de un profesional de la salud mental puede ayudar a aclarar los problemas subyacentes de su comportamiento y darle tranquilidad o ofrecerle recomendaciones para los próximos pasos a tomar. Una evaluación representa una oportunidad para conocer las fortalezas y las debilidades de su hijo y para determinar qué intervenciones podrían ser más útiles. Siguiente diapositiva. Opciones de tratamiento. El profesional de la salud mental revisará los resultados de la evaluación para ayudarle a determinar si el comportamiento del niño está relacionado con cambios o tensiones en el hogar o escuela, o si es el resultado de un trastorno para el cual recomendaría algún tratamiento. Las recomendaciones del tratamiento pueden incluir cómo ayudar a un niño con su salud mental. Haz hábitos que impliquen movimientos, crear diferentes actividades físicas, realizar pausas activas mentales y físicas, establecer rutinas donde se
contemplan diferentes actividades de interés del niño o niña. Gracias, Miss. Ok, muy bien. A ver, vamos entonces para terminar con el último grupo. ¿Qué le toca? Muchas gracias. Vamos con lo que es salud mental del adolescente. A ver, Fernández. Guamaní. Ujú. Profesora, un momentito que voy. Estoy. Profesora, buenas noches. Mi compañera Flor se encuentra. Sí, compañera, acá estoy. Se empieza. Ah, ya. Ya.
Licenciada, buenas noches. Con el permiso de usted, voy a empezar a exponer. Y buenas noches, compañeros. El tema es salud mental del adolescente. La salud mental concierne en el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando afrontamos las situaciones de la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. En cuanto a salud mental, en la etapa del adolescente es muy complejo, ¿no? Y algo difícil, ya que en esta etapa, pues, como sabremos, en algún momento hemos pasado que dependiendo a cómo nos han criado a nuestro alrededor, nuestros padres, influyen muchas cosas. Entonces pasa que a veces, muchas veces la salud mental del adolescente eh, llega a, ¿cómo se puede? A complicarse, ¿no? Eh, a tomar decisiones de repente muchas veces erróneas en ese entonces. Por eso es muy importante tratarlo, o como padres estar al pendiente de muchos cambios de las personas o del adolescente en este caso, para así, si en casa no habría cómo poder ayudarlo, buscar afuera con un especialista una ayuda profesional, y cosas que podemos evitar de repente en algún momento que puede ese adolescente llegar a, a, eh, a atentar contra su propia vida, ¿no? Y más aún que en estos tiempos la situación se ha vuelto cada vez más difícil. ¿Cómo es la salud mental del adolescente? Según la Organización Mundial de la Salud y otros estudios, aumentó desde la pandemia COVID-19. El aislamiento, la falta de contacto social, los cambios de hábitos, los problemas laborales y económicos de las familias. Aquí claramente vemos que desde un tiempo hacia acá la situación ha cambiado mucho, como les decía, más que nada porque hubo mucho estrés a consecuencia de que teníamos que estar aislados, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces, muchos jóvenes se han refugiado en las redes sociales, y a veces estar mucho tiempo en las redes sociales o con un teléfono al lado, pues ha complicado un poco algunas vivencias, ver la situación económica. A veces en casa empezaron los conflictos, entonces todo aquello, pues, para
para vivir un adolescente toda esa situación, pues llega a una situación de mucho estrés, ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la salud mental del adolescente? Los problemas, la ansiedad, la depresión, el insomnio, el trastorno de conducta, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se ha demostrado asociación entre distintas conductas de riesgo como sexuales, alimentación, acoso escolar, perdón, violencia y consumo de tabaco. La depresión y otros estados de salud pueden ser la causa del suicidio. Todos estos problemas, la ansiedad, después de la ansiedad, la depresión, el insomnio, el no poder conciliar el sueño, el trastorno de conducta. Muchas veces hay padres que no nos damos cuenta que las conductas de los niños pues no son normales, ¿no? Y muchos adolescentes fingen estar bien cuando en realidad no está bien. Entonces eso también es responsabilidad de los padres, estar detrás de ellos, hacerle un seguimiento, interesarnos por sus sentimientos, por cómo se encuentra. Es muy difícil en esta etapa cuando a veces uno se sienta o les pregunta y siempre va a haber una respuesta negativa de parte de ellos y el descuido. Entonces, peor aún, ya bueno, pensamos que todo está bien y lo dejamos así y hacemos que un adolescente se aísle más, piense erróneamente que no nos importa, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que está viviendo en su intimidad, ¿no? Muchas veces dejan hasta de comer, pierden el apetito, no sabemos si están siendo violentados de manera física o psicológica, incluso sexualmente, ¿no? Entonces, creo que si en casa tenemos de repente nuestros hermanos o hijos que están en esta etapa, debemos ser un poquito más, más responsables con ellos. A veces lo único que nos gustaría en ese momento, creo que nos gustaría que nos presten atención, darnos un tiempo para escuchar qué es lo que quieren decir, con mucha atención. A veces dicen algo y a veces como no tomamos importancia, pues no sabemos qué es lo que quiere comunicarnos. O sea, me pasa a mí porque en mi caso tengo una hermana que es adolescente y es muy complejo. Aparentemente a veces están súper bien, pero siempre tienen cosas ahí. Por eso uno tiene que tener mucha paciencia, sobre todo para escuchar, observar y estar al pendiente de ellos. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Flor. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es factores de riesgo.
Los factores de riesgo son conflictos conyugales, por ejemplo, la separación, conflictivos, las distintas formas de maltratos, abuso físico y psíquico y sexual, y también negligencia en la ciudadanía. Cuidado. Ah, ya. Negligencia en el cuidado. Tenemos lo que son los síntomas en la alerta. Los síntomas son, por ejemplo, irritabilidad frecuente, con brote de ira frecuentes, sentirse frecuentemente muy preocupado, tener mayor sensibilidad a las críticas, quejas de dolores de cabeza y estómagos frecuentes, alejarse y pasar mucho tiempo a solas, eh, retra- retraimiento frente a los padres y amigos, no disfrutar de las actividades que antes le gustaban a los niños, ¿no? Problemas para dormir o dormir mucho, dificultad para concentrarse en los estudios, cambio en el rendimiento escolar, eh, consumir algunas drogas y problemas en tomar decisiones. ¿Qué hacer si son detectados los problemas de la salud mental? Si son diagnosticados a tiempo, se puede evitar un trastorno grave. Si tienes algún signo o síntomas de una enfermedad mental, consulta a un psicólogo de atención primaria o a un profesional de la salud mental. Eh, la promoción y prevención. Las intervenciones de la promoción de la salud mental de los adolescentes van orientados a fortalecer su capacidad, ¿no? Para regular sus emociones, potenciar las alternativas a los comportamientos de riesgos, ¿no? Desarrollar la resiliencia para gestionar situaciones difíciles o diversas y promover entornos en redes sociales. Esos programas también requieren un planteamiento que abarca múltiples niveles y varias plataformas de difusión, por ejemplo, el medio digital, entornos de atención médica y, o social, ¿no? O escuelas de la comunidad, así como también estrategias, ¿no? Para llegar a los adolescentes, en especial a los vulnerables, ¿no? A los adolescentes hay que brindarles mucha atención, ¿no? Mucha atención y mayormente escucharles, ¿no? Para que cuando le vemos que tiene algún problema, hay que escucharlos, ¿no? Aconsejarlos o brindarles una ayuda, ¿no? Gracias, Miss. Profesora, hemos terminado con la exposición. Listo, muy bien, Guamaní.
Listo, entonces con esto terminamos el día de hoy, ya nos encontramos el día martes, ¿ya? Que tengan buen fin de semana, nos vemos. Buenas noches, profesora. Nos vemos, cuídense.